Bueno, seguimos en este segundo invitado nuestro aquí en 8910 y me da un placer presentarlo a Víctor Maes Schall. Es consultor en estrategia y organización, profesor en diferentes organismos y consultor, por supuesto, para diferentes sectores, sea gubernamentales, políticos, lo que necesiten hablar un poco de estrategia, ¿verdad? Sí, y su relación con la organización, o sea, viendo la estrategia como un proceso decisorio, político y organizacional. Serían esas tres características que le atribuimos a la estrategia, si bien no nos reservamos ningún derecho de copyright, ¿no? Claro, claro, porque en realidad uno trabaja y se lo está endosando a otro, ¿no? No, el tema Que de lo la aplique, digamos. estrategia es. ¿Cómo definiríamos la estrategia? ¿Cómo es? ¿Cómo se...? Yo particularmente podría adherir a una corriente iniciada por Simon y continuada brillantemente en Argentina por quien fue mi maestro Federico Frisnet, y ajustada un poco en mis definiciones, que fue lo que pude continuar de la labor de Federico Frisnet. Definiría la estrategia como un sistema de procesamiento de información o un nivel de decisión o un nivel de organización que mediante procesos políticos o de negociación o de resolución de conflictos intenta o busca compatibilizar sistemas de valores incompatibles pero interdependientes, con la finalidad de intentar la adaptación de un ente a un ambiente. Esa es una definición, pero hay más. Hay muchas definiciones. Para muchos la estrategia es un sinónimo de lo importante, entonces se habla de lo estratégico como algo que es importante, pero uno puede decir, bueno, es importante un vaso de agua cuando uno tiene la garganta seca, lo que no sé si un vaso de agua es estratégico. Claro. En muchos otros ámbitos también se habla de la estrategia como una, una concepción general, un modo de concepción general que pauta acciones en ámbitos específicos. Entonces uno ve haciendo zapping en el canal donde hay gente cocinando que dicen, ahora les voy a dar una estrategia para que no se salga el perejil del matambre. Claro. Y bueno, ya prestemos atención porque están por hablar de estrategia. Así que bueno, hay estrategias de codificación de los sonidos acústicos, hay estrategias jurídicas. El otro día hablaba con un cartonero y le preguntaba, ¿cuál es su estrategia? Y me decía, y yo separo primero lo blando de lo duro. O sea, el cartonero comprende también el concepto de estrategia. Para un carpintero, para un cirujano. Así que esa primera definición es la que yo adopto para mis cursos y es la que inspira, digamos, toda la teoría que transmito en los cursos y la práctica que llevo adelante con mis clientes. ¿La estrategia se aplica ante un hecho concreto o la estrategia se analiza previo a un hecho que ocurra? Desde la perspectiva que nosotros lo proponemos, analizamos a partir de hoy. La estrategia es aquí y ahora, así, con intención de cambiar el futuro. Hay otros abordajes de la estrategia con perspectiva histórica, pero no es lo que nosotros adherimos en nuestro enfoque. Cuando Así hablamos de que nosotros, habla de que la Argentina en general, no, hablo de toda habla una de... corriente de pensamiento que toma la estrategia como una co-construcción de futuros, digamos, como una construcción social interdependiente de futuros, que se da a partir de situaciones del presente, con la finalidad de alterar el presente para hacerlo más beneficioso o menos malicioso para nosotros, Claro, claro. ¿no? Los demás tomarán sus decisiones. Nosotros tratamos de que nos duela menos o que sea más placentero. Si tomamos una estrategia determinada que se aplica a través de un hecho, dice, bueno, aparte ocurrió tal cosa, ¿cuáles son las estrategias que queremos llegar al punto que se quiera llegar? ¿Qué pasa si hay alteraciones en el camino de esa estrategia? Y ¿Que se generan subestrategias? no, se revisa todo el proceso. Uh-huh. Por O sea, se eso ven como escenarios, como hipótesis, no, digamos.
tampoco el escenario tiene el escenario o la hipótesis es un punto de partida, digamos, ¿no? Cuando se habla de escenario, en estrategia, desde la perspectiva del planeamiento estratégico, el escenario es muy importante porque el escenario o los escenarios constituyen todo el conocimiento acerca del futuro. Y no adherimos a esa postura. De hecho, un autor muy importante canadiense, Henry Mintzberg, le dio por tierra con todo ese enfoque. A partir del año 94, digamos, se decretó la muerte de ese enfoque. Lamentablemente algunos no leyeron ese libro y siguen recetando remedios que causan cáncer. Así que todavía hay muchas oficinas de planeamiento estratégico y libros de planeamiento estratégico, cuando en el año 94 Mintzberg dijo muy cómicamente que hablar de planeamiento estratégico es lo que se conoce lingüísticamente como un oxímoron, ¿no? Como un sustantivo acompañado por un adjetivo que gramaticalmente es correcto, pero que no tiene correlato en la realidad, como por ejemplo perro verde. Entonces, si uno ve un perro, no puede ser verde. Y si uno ve algo verde, no puede ser perro. Y esa expresión, perro verde, Mintzberg dice, Mintzberg no, los lingüistas, ¿no? Dicen, esto es un oxímoron. Mintzberg dice que el planeamiento estratégico es un oxímoron, que si hay planeamiento no hay estrategia, y que si hay estrategia no hay planeamiento, porque los dos son procesos muy distintos, con lógicas distintas, con finalidades distintas. Así que eso lo dijo Mintzberg en 1994, pasaron 20 años, así que muchos autores, muchos estudiosos de la estrategia tratamos de tomar en cuenta estas críticas, estas observaciones para cambiar el abordaje teórico, inclusive el abordaje epistemológico también, ¿no? Porque hay algunas notas de Mintzberg que tienen mucho que ver con el enfoque epistemológico de la estrategia o del planeamiento estratégico que fue vigente hasta el año 94. Así que los escenarios, volviendo a tu pregunta, constituyen un elemento importante en la teoría del planeamiento estratégico, donde hay un análisis situacional y unos escenarios, y a partir de ahí se arman las estrategias. Preferimos ver de otra manera esto, ¿no? O sea, todo eso funciona bien si no hay voluntades que se oponen. Y resulta que la estrategia con lo que tiene que ver es con el enfrentamiento de voluntades. Así que no podemos usar métodos que tienen que ver con la inexistencia de por lo menos dos voluntades, o sea, con este mínimo de unidad sociológica que es el otro y yo, y que nos oponemos o que tenemos conflicto en acordar objetivos. Así que el tema de los escenarios quedaría fuera. El tema de las hipótesis no está mal, porque uno no conoce el futuro. Así que tratarlo como una hipótesis no está mal. Y como los recursos son limitados, siempre hay que prepararse para un futuro si es que uno quiere tomar decisiones anticipadas. Así que el método de hipótesis es válido. Construir hipótesis es interesante, pero hay que saber que esas hipótesis no son más que eso, hipótesis, que se van validando con cada movida. Por eso no es que hay subestrategias, sino que hay control permanente. Algunos dicen, bueno, si algo es estratégico es a largo plazo. Y no es así. Como decía un economista, ¿no? A largo plazo estamos todos muertos. O el largo plazo es el plazo en el que no queda nadie. La estrategia no tiene un largo plazo, ni siquiera mediano, ni siquiera corto. La estrategia tiene un horizonte que se desconoce, precisamente porque uno no maneja las voluntades de los actores que están compartiendo la situación, compartiéndola con la pluma o con la espada, pero compartiéndola, en fin. Así que con cada comunicación, con cada acto de comunicación de cualquiera de los actores, y comunicación ya sea con la pluma o con la espada, implica revisar todo el proceso, ¿no? Esto ya lo había dicho Clausewitz en 1800 algo,
Sí. La obra fue publicada en 1833, ¿no? Pero él lo escribió bastante antes de estas dificultades. ¿Qué países toman como estrategia? Es decir, supongo que todo el mundo toma la estrategia porque es una forma de planificación. Pero, ¿qué diferencia se percibe entre la planificación y la estrategia? Digo, en la planificación yo veo países que tienen determinadas estrategias, por ejemplo, abultar su arsenal militar, por ejemplo, ocupar diferentes lugares, y después tiene otra planificación. ¿Cuál es la planificación que se basa en la estrategia? Es decir, ¿cómo pueden convivir las dos? Es que la planificación sigue a la estrategia en realidad. La mejor estrategia para implementarla hay que traducirla en planes. Así que, pero no son lo mismo. O sea, una cosa es la estrategia y otra cosa es la planificación. Son dos niveles decisorios distintos. La estrategia dice hacia dónde vamos y el plan dirá cómo vamos hasta ahí y quién se ocupa de qué. Son dos instancias distintas del procesamiento de información, dos instancias distintas de la decisión y son dos estructuras distintas de la información que se procesan en las decisiones. El planeamiento requiere expertos, requiere gente que sabe. En cambio, requiere gente que trabaje. En cambio, el que no trabaja, como decimos siempre, es el jefe, ¿no? El que sabe trabaja y el que no sabe y el que no es jefe. Ese es el estratega, el que no sabe de nada. Pero es el que tiene ese saber tan flojo, tan laxo, tan suelto, tan poco estructurado, que precisamente le permite ver cosas en las situaciones que el que sabe no las ve. Es como un ingeniero mirando un puente y un poeta mirando un puente, ¿no? Un ingeniero va a ver geometría y matemática y física. Un poeta va a ver amor, soledad, muerte, desencuentro, encuentro. Pero dice, los dos están mirando un puente. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, en el saber. El estratega no sabe y por eso tiene un nivel decisorio superior. No más importante, pero superior. En la planificación hace falta gente que sepa. Y ese saber lleva mucho tiempo para ser construido. Y además es especializado. Así que hay que cuidar a los expertos. Hay que cuidar a la gente que sabe. Hay que cuidar a la gente que tiene más de 10 o 20 años de experiencia en un tema, porque esos son los que saben hacer buenos planes. Finalmente, hay otra etapa de traducción de los planes a la ejecución, al lenguaje de la ejecución, que eso requiere también delegación y otra instancia de traducción en las decisiones del plan que lleva a la ejecución. Así que podemos ver como un hilo entre la estrategia, el planeamiento y las operaciones que tienen una lógica común, pero son instancias diferentes de la decisión y del razonamiento. Cuando hablaba de las voluntades, que evidentemente tanto la estrategia como la planificación como la aplicación, uno trata con voluntades. ¿Usted consideraría que en la Argentina, por ejemplo, de hoy, hay voluntades que coartan la planificación o la estrategia que se tiene políticamente, por ejemplo, el sector gubernamental? Tiene una planificación determinada, tiene una estrategia, alguna estrategia debe tener que los argentinos muchos no la sabemos. Sabemos que hay cosas que no nos gustan y hay voluntades que ya están reaccionando a determinadas políticas. Como estrategia el gobierno, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia que tengan para aplicar tantos enfrentamientos, tantas cuestiones? ¿Sirve en el plan estratégico para llegar a un objetivo? Yo no conozco en forma declarada los objetivos del gobierno. Tengo que pensar que son los que han declarado cuando se inauguraron las sesiones en el Parlamento, que exponen los objetivos de gobierno. Claro. Esos objetivos son retóricos, ambiguos, no específicos. Habría que ver cómo interpretó cada ministerio esos objetivos nacionales a objetivos sectoriales, para
armar el planeamiento. Y eso mucho no lo sé, no lo vi. ¿Qué sé yo? No. Porque vemos en la política que a veces de lo que se dice a lo que se hace hay una distancia. Probablemente todos los deseos de hacer algo, en la aplicación hay obstáculos, porque, qué sé yo, hay presiones internacionales, o presiones locales, o presiones sindicales, o lo que fuera que coartan un poco lo que uno le gustaría hacer y termina haciendo otra cosa totalmente lo contrario. Forma parte eso de una estrategia, no se contempla esos obstáculos, esa alteración de voluntades. El gobierno siempre es una coalición, así que uno debería pensar que el gobierno elige a sus socios y a sus enemigos, ¿no? Porque en toda coalición están los que están conmigo y, como decía un brillante político justicialista, los que están sinmigo. ¿Se acuerdan, no? Sí, cómo no, famoso. Así que todo gobierno, por acción o por omisión, declarado o no, no deja de ser una coalición. Yo tengo que pensar que la coalición gobernante está logrando sus objetivos. Y después, si algo sabemos los argentinos, es hacer estrategia. Lo que no sabemos es hacer planeamiento. Somos especialistas en la estrategia y en la polvareda. Lo que no sabemos hacer muy bien es hacer algo. Entonces, nos cuesta mucho concebir un plan a partir de una estrategia nacional y desarrollarlo ese plan. Y esto uno lo ve porque las quejas que siempre se escuchan de unos o de otros a lo largo de décadas ha sido siempre las mismas. A veces después de 5 años, a veces después de 1 año, a veces después de 10 o de 15 años. Pero no es fácil ver evolución en la trayectoria nacional. No es fácil. Hay que encontrarla con lupa por ahí, ¿no? Uno dice, mira, pareciera que estamos siempre peor. No lo sé, pero las quejas son siempre por lo mismo. Entonces, cuando la queja es siempre por lo mismo, la falla no está en la estrategia, la falla está en el planeamiento. Porque esto quiere decir que nadie termina de entender cuál es el problema que hay que solucionar. Vamos a hacer un pequeño corte, Ajá. Volvemos enseguida con el profesor Víctor Mayal, siguiendo hablando de estrategia y organización. A ver si podemos entenderla como argentinos, cómo orientarnos hacia el futuro. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Víctor Mayal. Profesor, quería que me dijera, dentro de la actividad argentina, llámela política, cultural, social, de salud, ¿en qué partes podría llegar a decir que hay una ausencia de estrategia? O después planificación, ¿no? Pero Bien, por estrategia. bueno, muy interesante porque da para hacer alguna aclaración previa. En principio uno podría decir que siempre hay estrategia, ¿no? Siempre hay estrategia, porque se eligió o porque fue elegido, pero la actividad humana genera interdependencias políticas, económicas y militares o de seguridad o de defensa. Y la trama de esas relaciones es tan cerrada que es muy difícil a veces separar esto es político, esto es económico o esto es militar. Así que uno no podría decir acá no hay estrategia. Lo que sí es difícil ver es una estrategia que dure, ¿no? Es decir,
alguien que haya definido cosas hace mucho tiempo, alguien que haya dicho, eso está bueno, vamos a hacerlo, y otro alguien que diga, bueno, vamos a continuar y a continuar y a continuar, sin tanto replanteo. Eso es lo que da como un pattern que uno mira para atrás, ¿no? Uno podría mirar 50, 100 o 150 años atrás y dice, ah, mira, este país tiene un pattern, un patrón de desarrollo, un patrón en el camino, uno encuentra un camino y dice, esta es la trayectoria. La nuestra se caracteriza por un patrón sin patrón, digamos, ¿no? Lo cual es muy razonable porque el lugar de la estrategia nacional por excelencia debería ser el Congreso Nacional. Uno cree que la estrategia está en el Ejecutivo, pero en un sistema democrático como el nuestro, donde el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, si consideramos que la estrategia es la conducción de los opuestos para lograr objetivos de común acuerdo, la estrategia nacional tendría que dirimirse en el Congreso Nacional. Y ahí tendrían que estar los principales dirigentes políticos de la nación, dicho la nación, en nuestra organización, ¿no? Los principales dirigentes del pueblo, diputados, y los principales dirigentes de las provincias, en senadores. No siempre es así. A veces la tradición nuestra es que siempre hay delegados de algún poder central, pero no del pueblo ni de las provincias. Por lo tanto, no siempre en el Congreso se debaten los intereses nacionales. A veces pasa a ser un trámite, esto lo decimos todos los días, al final en el Congreso aprueban por trámite una ley que la propone el Ejecutivo, porque la tradición argentina es que la política, la estrategia, la define el Ejecutivo, lo cual no está bueno. Esto habla de un pueblo con escasa vocación de conducción de sus destinos, es decir, un pueblo complaciente, dicho de otra manera. Eso es una pata de la cuestión, ¿no? Cuando hay alguien complaciente que se lleva de la mano, digamos, de alguien que no sabe muy bien para dónde hay que ir, la Junta, eso se llama círculo vicioso, opuesto a círculos virtuosos. Así que yo podría decir que ahí hay un problema serio, o dicho de otra manera, en perspectiva de futuro, una muy buena oportunidad de mejora que tendría que darse en el corazón de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían formar mejor a sus dirigentes para hacer estrategia en el Congreso y obligar al planeamiento en el Ejecutivo. Posiblemente esto genere alguna clase de cambio en el futuro. Hay otro mal hábito nacional que es no declarar la estrategia nacional en términos de la estrategia, de las políticas de gobierno, no de las políticas de Estado, que nadie sabe muy bien la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Así que también es muy difícil cuando alguien no declara lo que quiere conseguir o qué objetivos va a perseguir durante su gestión, decir lo hizo o no lo hizo. Uno está contento o disconforme en el día a día, metiendo la mano en el bolsillo, qué sé yo, si lo asaltaron en la cuadra está disconforme, si cobró a fin de mes está más tranquilo, si cobró bien. Tenemos, digamos, una decisión muy enmarcada en lo inmediato. Pero suponiendo que la estrategia sale a partir del Ejecutivo, y le digo, hay oportunidades de intentar cambios en las estrategias que orienten mejor el planeamiento. Por ejemplo, yo soy profesor en la universidad, soy profesor de posgrado también, pero en la universidad, en el grado, lo veo como cada vez menos, como todos un escalón más abajo. Lo veo en las reuniones de cátedra, donde hay 30, 40 profesores, y todos coinciden con lo mismo. Dice, esto está cada vez peor, y uno dice, ¿de dónde viene cada vez peor? De Júpiter, no. Porque en Júpiter no regulan la educación argentina. La educación argentina se regula por una ley de educación que sale del Congreso, nuevamente, donde se hace la estrategia, donde están los representantes del pueblo que dicen qué es bueno para el pueblo. Y esa ley se
empieza a operacionalizar a partir de los respectivos ministerios. Depende de lo que le toque a cada ministerio, si son funciones de línea o de staff. Acá en la educación a nivel nacional, el Ministerio de Educación es staff, pero en los estados provinciales o municipales es línea, digamos, la educación está a cargo de ellos. Así que ahí se nota un déficit importante para analizar qué está pasando en el sistema educativo que está deteriorando la calidad del graduado. Con el tema de educación, y yo es una prueba que hago todos los años, digo, suponiendo que uno está buscando en el sistema educativo calidad, que es deseable, se supone, ¿no? Siempre uno dice la calidad, ¿es bueno o es malo? La calidad es deseable. Aparte se habla tanto de la calidad, totalmente, ¿no? Pero parece que es lo que no. Y uno sabe que en la gestión de la calidad, lo que manda son las especificaciones del cliente. Entonces, yo pregunto en el aula, digo, ¿quién es el cliente en el sistema educativo? Y todos dicen, el alumno. Digo, no, el cliente en el sistema educativo es el pueblo. Es el pueblo que demanda médicos, el pueblo que demanda ingenieros, el pueblo que demanda contadores, el pueblo que demanda bachilleres o graduados. Es el pueblo el que necesita los servicios. Y el pueblo arma una fábrica que se llama escuela, universidad, y pone a trabajar operarios, que somos los profesores, y compra una materia prima, o a veces la obtiene gratis, que se llama el alumno. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante de mejora, donde precisamente el graduado es el que le va a dar al pueblo mejor calidad de vida. O sea, acá hay algo también recursivo, que es que el pueblo está deteriorando su propia calidad de vida, no exigiendo mejores sistemas educativos, sean públicos o privados, porque esto pasa en los dos, ¿eh? Así que ahí hay una situación. Después, en términos de economías regionales, uno tendría que pensar hoy cómo son los procesos de distribución en la economía. Y bueno, el encarecimiento de los fletes, que cualquier país hace convenios con otro país porque tiene una salida al mar, porque tiene un corredor ferroviario o una ruta que le va a ahorrar 2 días o 3 días o 5 días de flete. Es insólito que todavía en Argentina no pensemos en consolidar economías regionales a través de la mejora de las vías navegables, los ferrocarriles, como alternativa al transporte que funciona en base a camiones, que es carísimo. Yo entiendo que es muy bueno para algunas personas, que los camiones, que haya muchos camiones y muchos choferes de camiones, entiendo que es muy conveniente. Pero para el bien nacional es más conveniente que el flete sea económico, porque eso es una ayuda al costo de las economías, a la reducción del costo en las economías regionales. Así que ahí veo otra oportunidad muy interesante de pensar en estrategia en relación al planeamiento, porque son todas cosas que llevan mucho tiempo. Preparar un submarino nuclear lleva 10 años. Destruir una economía regional lleva 2 días. Volver a reconstruirla puede llevar 20 años. A veces es más fácil equipar un submarino nuclear o alistar un submarino nuclear que otra cosa. Y después, bueno, el tema energético a mí me preocupa mucho. Yo desde que apareció la democracia en los años 70 y algo, que después se interrumpió y después volvió, había una propaganda en todo ese tiempo y en el medio también, que hablaba de la Argentina potencia. Y hoy todavía somos Argentina potencia. Y yo creo que si para algo sirve la dirigencia nacional es para transformar el potencial nacional en acto. O sea, si hace 10 años que tenemos petróleo en el subsuelo, hay algo que está andando mal, porque ese petróleo tiene que estar en barriles para que sirva. Y si estamos importando petróleo, hay algo en la estrategia nacional operacionalizada, la estrategia energética,
que nos estamos pensando de perder, nos estamos perdiendo de pensar. Así que ahí yo creo que hay una oportunidad también en el sector de las decisiones vinculadas con la energía, que lleva mucho tiempo y que tiene impacto en otras muchas cosas. Así que yo no sé, veo esos tres pilares, por ejemplo, ¿no? Transporte, energía, educación, donde hay como un divorcio entre la estrategia y el planeamiento. Y debería haber un casamiento feliz. Y para que esto ocurra hace falta dirigencia con otra mentalidad, no digo otra dirigencia, porque acá que cambie la gente es lo de menos ya, ya lo venimos viendo desde hace décadas. Acá lo que importa es que cambie la información que procesan los decisores, no que cambien los decisores. Muchos me gustan, pero no me gustan lo que están procesando. Entonces, es como cambiar el hardware y mantener el mismo software en la máquina, ¿no? Uno dice, mira, que venga otro. Bueno, pero si sigue corriendo lo mismo, por más que le pongan más esto, más aquello, más lo otro, se sigue viendo lo mismo. Acá hace falta un cambio de software en esta dirigencia o en cualquier otra dirigencia, no hablo de esta en particular. Hacen falta más acuerdos nacionales que desacuerdos nacionales, porque la estrategia tiene que ver con eso, con el bien común, con la política tiene que ver, no con el bien propio, tiene que ver con el bien de todos. Entonces hace falta alguien que junte a todos. Y eso yo creo que no hay pueblo que no quiera tener su mejoría, ¿no? Y entiende que los representantes que elige porque son de determinada línea política o porque tienen más llegado, o porque son famosos, o porque son artistas, o qué sé yo, o porque tienen características que los distinguen, pero que cuentan una historia de supongamos, una estrategia, un plan o algo que dicen, bueno, queremos tal cosa. Yo sé, desde que tengo uso de razón, todas las campañas dicen lo mismo, ¿no? Tenemos que mejorar la educación, tenemos que resolver, tenemos, pero el pueblo lo deposita en ellos, que son los que tienen que hacerlo. Y sin embargo, esto es como una calecita que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Cómo puede cambiar el hardware? O por lo menos la forma de procesamiento, si en realidad esto les cierra como negocio y piensan en sí mismos. ¿Cómo se puede? No lo sé, no, yo la verdad es que no sé cómo puede cambiar cada uno, porque esos son procesos individuales. Lo que sí sé es que si algo tiene que hacer un gobierno, cuando gobierna es suprimir las promesas. O sea, cuando está en campaña tiene que hacer promesas, pero cuando está en gobierno tiene que suprimir las promesas y reemplazarlas por realizaciones. Después no hay mecanismos organizacionales que estimulen el control de la gestión. Primero porque el Ejecutivo no siempre gestiona, como decíamos antes. La gestión es del planeamiento, para para aclarar significados, digamos. La gestión tiene que ver con el planeamiento. La estrategia no es gestión, la estrategia es otro nivel, digamos. Pero si uno pudiera poner en el Congreso toda la estrategia y en el Ejecutivo todo el planeamiento y la gestión, seguramente uno podría implementar mecanismos organizacionales que mejoren los funcionamientos de ambos sistemas decisorios, independientemente de las personas que haya. Después, en un sistema donde la representación siempre se da a partir de partidos políticos, es una institución que hay que fortalecer, los partidos políticos, y no con punteros, sí, que serían candidatos al Congreso y a ningún otro lado, sino con profesionales del planeamiento, economistas, educadores, planificadores del transporte, planificadores de la energía, gente que sepa de un tema, no como nosotros que sabemos de todos los temas. Y nada puntual. Claro. Y nada puntual. Por eso, tiene que haber expertos en un tema y los partidos políticos deberían ser escuelitas de conducción. El primer año y el segundo año escuelas y al tercer o cuarto año tendrían que ser así, maestrías de la conducción.
Y esos son los candidatos que uno tendría que ver. Sin esto cae en una cuestión muy antigua de los caudillos, de los desconocidos, que después se materializa hoy con una lista de acá, que yo entre quinto, que nadie lo conoce. En fin, si no se hace un cambio organizacional serio, que eso lo debe impulsar de alguna manera el Congreso de la Nación a través de leyes, que son la base de la organización nacional, desde Alberdi, difícilmente esto cambie. Hay un ciclo virtuoso que es si la dirigencia mejora la organización. Y hay un ciclo vicioso que es si la dirigencia empeora la organización. Yo le digo, la organización nacional, si está mal, es por la dirigencia. Y no por la última, sino por las 100 últimas. Claro. Y si el país está bien, es por la dirigencia y es por las 100 últimas. Y es a lo que hay que apuntar. A ciclos virtuosos, lentos, de mejoras institucionales, organizacionales, no de coyuntura solamente. Claro, claro. Bueno, eso es algo que los argentinos creo que no tenemos gimnasia. No. Y creo que en América hispánica tampoco. Es un ciclo que se va dando, no en la degradación que está ocurriendo en Argentina, pero casi paralelo, ¿no? ¿Ves situaciones similares, por ejemplo? Bueno, el otro día en España Ah, alguien le explicaba a la gente que decía, miren, lo que pasa es que el pueblo español está viviendo de una manera que no puede. Entonces dice, hostias, habrá pero, dicho alguien del tío, pueblo español. Hace sí, apenas 10 años me dijeron que podíamos vivir muy bien con esto del euro y entrando a la Europa. Así que hace 10 años en España había una dirigencia que engañó a la gente. O ahora en España hay una dirigencia que está engañando a la gente. En alguno de los dos momentos alguien les mintió. Alguien les dijo que podían vivir muy bien y ahora alguien les está diciendo que así no pueden vivir. Para un país, para un proyecto nacional, 10 años no es nada. Alguien mintió mal. Hay un incapaz muy grande conduciendo. Y yo le digo, usted puede meter amigos en el directorio de un hospital, pero no en el quirófano. Cuando el quirófano se llena de amigos, mejor uno no se lo tenga que mejor que se operar. puede aplicar en nosotros eso es, por ejemplo, la convertibilidad, por ejemplo, como un hecho, No lo sé, digamos, que también no lo fue sé. No, premeditado. no soy economista ni tengo el conocimiento de la teoría económica lo suficientemente profundo como para pensar en todo ese proyecto que implicó la convertibilidad. Seguramente habrá habido buenas intenciones y alguna otra cosita que se les mezcló. Esto que mencionamos de la estrategia, el planeamiento y las operaciones, en la economía es muy importante diferenciarlo. ¿Qué es la estrategia o la política económica, que tiene las pautas de la política? El planeamiento económico, que tiene las pautas de la experiencia y de la historia, y la ciencia económica, que es matemática pura. Cuando alguien quiere hacer que 2 más 2 igual a 5, le va a ir mal, porque 2 más 2 es igual a 4. Ahora, si por política quieren que sea 5, le va a ir mal. Entonces, mezclar los niveles de decisión trae problemas en el uso de los recursos, fundamentalmente derroche de los recursos nacionales. Así que hay gente tomando decisiones que no tienen la mejor preparación. Y a veces es razonable, porque uno en la política dice, prefiero un amigo aunque no sea tan capaz, pero prefiero la lealtad. Ahora uno podría decir, y bueno, pero si en vez de ser solo amigo no tan capaz, pudiera ser amigo y además muy capaz, que es la escuelita que estamos diciendo que tendrían que ser los partidos políticos, en los partidos políticos habría gente muy preparada, con mucho conocimiento, que le diría al político, si no, esto no, porque 2 más 2 es 4. Así que con esto no nos metamos, pero podemos cambiar esto en el plan o esto en la política económica. Ahora, el que define cómo se quiere vivir es el pueblo. Y el pueblo lo define cómo quiere vivir en el Congreso.
Y en el Congreso fijan un nivel de gasto que es el presupuesto. Y ese nivel de gasto determina un nivel de actividad y el nivel de actividad determina de alguna manera políticamente un tipo de cambio. Claro. Si uno tiene equilibrio en las cuentas, teóricamente matemáticamente, cualquier tipo de cambio es sostenible. El problema es que no siempre se puede sostener el equilibrio. Así que no es fácil el tema, De pero todas las... no es imposible No, de por supuesto. pensarlo. A lo largo de su carrera, todos los trabajos que habrá hecho, las consultas que le habrán pedido, los informes o los trabajos puntuales que habrá hecho, que le habrán pedido a nivel tanto gobierno nacional como provincial, como municipal, en fin. ¿Dónde vio que se aplicara o se planificara en base a la estrategia que usted colaboró para resolver determinados inconvenientes? Existió, digamos, como para decir, bueno, los argentinos son permeables. Alguna vez Sí, hicieron, sí, lo seguro. planificaron y lo hicieron, Sí, ¿no? sí, ha pasado. Que le haya tocado a usted, Me ha pasado. Me ha ¿sí? pasado de dar alguna recomendación y que esa Ah, recomendación se ejecute. se Sí, ejecuta. me ha pasado. En el sector, ¿Recientemente o hace mucho? en el sector público me ha pasado y me lo reservo, y en Ajá. el sector privado también. Me ha pasado de estar en una empresa con algunos problemas muy serios que tenían que ver con algunas cuestiones de la estrategia, algunas cuestiones de planeamiento y unas muy pocas cuestiones operativas, y hemos redefinido políticas conjuntamente con la dirección, y a partir de esas políticas orientar el sector que venía presentando problemas. Pero sí, sí, pasa. A ver, supongo que a muchos consultores particulares, no sé si a las grandes consultoras les pasa, pero a los consultores particulares nos pasa que cuando nos contratan por algún tema puntual es porque hay un problema y que quieren la solución y están esperando el informe o la reunión. ¿Cuántos? ¿Hay muchos consultores así en estrategia Ah, no sé, la en verdad que Argentina? Ni idea. desconozco mi competencia. No la reconoce. La desconozco. No, seguro, debe haber muchísima gente, ¿no? Seguro. Pero qué sé yo, Sí. siempre tuve trabajo, nunca me faltó trabajo. Y del 100% que colaboró en armar estrategias determinadas, ¿cuál es el porcentual que, digamos, se ejecutó? Y no lo sé, la verdad es que Porque capaz que no se ejecutó en un momento, se ejecutó más tarde, sí, o no sí, se ejecutó, uno no sigue a veces el hilo, muy pocas ¿no? veces tiene la suerte de mantener un No es como un contacto. bebé que usted le hace crear y ya quiere seguir viendo a ver No, cómo porque a se va ver, el desarrollando. contrato son periodos muy específicos, un producto, se entrega el producto Ah, y se expone y se dan los... O sea, no trabajo en implementación. claro, El que en general ningún consultor trabaja en implementación, o no claro. debería por lo menos. La, la ejecución tiene que ver con una actividad de línea, con mando, con liderazgo, en fin, con cosas que un consultor no las tiene en la línea de la institución que lo contrata. Pero yo he visto muchísimas cosas por ahí después en ejecución, o que alguien me encuentra por la calle o en el subte o un llamado o un mail, mirá lo bien que nos está yendo con esto. Claro. Puede ser una casualidad también, porque uno recomienda cosas que son buenas en un momento y Que puede variar. que puede variar el momento. La Ah, estrategia tiene eso. La estrategia es una apuesta que puede ser ganadora o perdedora para nosotros y para ellos también, ¿no? ujú. Para nosotros y para los enemigos también. Así que, qué sé yo, creemos tener una metodología y una tecnología decisoria mejor que los demás, mejor que los competidores. Así que a mis clientes sé que les estoy dando producto de calidad. Los países tienen, cuando uno habla, estamos hablando de estrategias, dentro de las estrategias, los países en general tienen hipótesis de conflictos en la planificación de estrategias o en... El concepto de hipótesis de conflicto es básicamente reservado al sector de la defensa nacional, o como lo llaman algunos países, de la seguridad nacional. Ujú. Y hay países que sí, que lo tienen.
como hipótesis. Hay países que tienen las hipótesis de conflicto como método de planeamiento, mal Inglaterra llamado lo método de tiene, por planeamiento. ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania. Absolutamente, si bien han adherido por la OTAN a un complemento a partir de las hipótesis basado en las capacidades, que es lo único que trascendió lamentablemente en muchos países. A partir de la conferencia de Praga, si mal no recuerdo, tendría que chequear la información, se empezó a hablar de las capacidades suplementarias para combatir al terrorismo internacional y los compromisos que podían asumir los países miembros en esto, y se empezó a hablar de capacidades y se solicitó una planificación de las capacidades adicionales que los países podían aportar. Así que alguien, no sé si fue al baño justo y después volvió, se perdió una parte o bostezó y se le quedó sin audición. Pero resulta que el método de planeamiento por capacidades es accesorio al método de planeamiento de hipótesis de conflicto. Las hipótesis de conflicto son necesarias. Son necesarias. Ahora, también es necesario entender qué es un conflicto. Si vamos a preservar el concepto de conflicto, como se hablaba hace 50 años, que conflicto es enfrentamiento armado, y yo le digo que es muy limitado, pensar así es muy limitado. A partir de Schelling, un profesor muy distinguido de Estados Unidos, el concepto de conflicto tiene otro matiz, años 70 más o menos. El conflicto es mixto, ¿no? El conflicto es cooperativo y competitivo. El conflicto se da entre amigos y entre enemigos, no es solo entre enemigos. Y después el conflicto tiene una graduación. En un extremo es la guerra, el enfrentamiento armado, pero es en un extremo. Así que hay muchos otros grados de niveles de conflicto. La hipótesis de conflicto es lo que permite, en primer lugar, un ciclo de aprendizaje. Uno puede saber si se equivocó o no se equivocó con lo que creyó que iba a pasar. Después, el conflicto es una hipótesis. Y como hipótesis hay que verificarla. Hay gente que cree que la hipótesis de conflicto es un espejo de la mamá o no sé qué. Entonces uno no se puede enamorar de la hipótesis del conflicto si es que todavía se quiere enamorar de la mamá. Pero pareciera que hay algunos sesgos raros en algunos decisores que llevan a pensar que la hipótesis de conflicto tiene que ser. No. Si lo llamamos hipótesis es precisamente porque deberá ser verificada. Y como toda prueba de hipótesis, es susceptible de arrojar tres tipos de error, ¿no? El error de tipo 1, el error de tipo 2 y el famoso error de tipo 3, que es solucionar el problema que no es. Pero esto es lo que se hace en estrategia nacional o en la conducción nacional sistemáticamente, todo el tiempo. Uno está validando que la hipótesis todavía es válida y si no la está cambiando. En función de esa hipótesis es que uno empieza a planificar las capacidades para enfrentar o para atender en realidad los objetivos que requieren enfrentar una situación. Así que no es que las capacidades no van, las capacidades acompañan a los objetivos y los objetivos se forman en la estrategia con los demás actores involucrados en la situación en situaciones que se darán o no. Ahora, si uno dice me quedé sin agua, sale a la esquina y compra agua. Ahora, si uno dice tengo una guerra mañana, es un lío, porque nadie se prepara para la guerra en un día, ni en dos, ni en tres. Esto ya lo había dicho el coronel Perón, el entonces coronel Perón, en 1944, en ese maravilloso discurso inaugural de las clases de lo que fue después la Escuela de Guerra en La Plata, que invito a todos a googlearlo y a leerlo. Así que, y después es una cuestión de política nacional. Cada Estado nacional, a través de su Congreso, es decir, el pueblo tiene que decidir si quiere
tener fuerzas armadas para X conflicto o para Y conflicto, para el conflicto A o para el conflicto B. Las relaciones internacionales han crecido mucho. De hecho, hay una carrera hoy que es la licenciatura en Relaciones Internacionales. Hay maestrías en Relaciones Internacionales que hace unas décadas no existían. Así que a nadie le interesa un conflicto armado. A nadie, porque la escalada del conflicto a la guerra lleva a todos a perder. Y una desescalada es comprensible que lleve a ganar a algunos. Ahora, hay estados nacionales que no les importa perder. Entonces uno tiene que ver quién tiene de vecino, quién tiene de enemigo, qué capacidades tiene ese supuesto enemigo. ¿Por qué preocupa si Irán tiene energía nuclear y no preocupa si Bélgica tiene energía nuclear? Entonces, ¿qué es? ¿Un caprichito? ¿Son reales intenciones? ¿Son potenciales intenciones? A veces uno se cree muy omnipotente también en pensar situaciones y hay gente muy paranoica pensando también situaciones que cree que todo el mundo son enemigos y todo el mundo nos va a tirar la bomba atómica. Y yo he conversado con gente que tiene a mi gusto la cabeza un poco complicada. Yo escuché gente decir que podía haber invasiones por tanques por rutas donde no entra un tanque. O que el peso del tanque hace que la ruta se hunda, o que la autonomía de un tanque por donde puede pasar hace que no llegue en fin, a ningún lugar interesante que pueda llegar un tanque. Entonces uno dice, ¿y esta persona está conduciendo el proceso educativo en un ámbito, en fin, hace falta discusión, grupos, los partidos políticos tendrían que alojar más gente, fomentar más discusiones, agrupar gente con inquietudes, dar participación a la juventud en comisiones X, habría que pensarlas, ¿no? Y empezar a pensar el futuro nacional con responsabilidad, con criterio, que es a veces lo que no hay mucha, ni responsabilidad ni criterio. No, y lo comentaba también esto porque una cosa es decir, bueno, hay una hipótesis y vemos una hipótesis determinada, que está muy claro, pero si yo veo que, qué sé yo, que de repente usted va al gimnasio, toma vitaminas y qué sé yo, se va poniendo más grande, yo corro el riesgo que usted me pegue a mí. Entonces, generalmente los países tratan de buscar el aliciente, como yo también ir al gimnasio, poner más grande, porque capaz que vos te transformás en el jefe de la barra y me das una paliza. Había una... Pregunto esto si los países no deberían... Hay un autor, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un autor que generó esto que se llama La paradoja de... Y ahí estaba el nombre del autor, ya va a venir. Pero uno ve que el país de al lado se empieza a equipar y uno dice, uy, mira, este se está equipando, entonces yo también me pongo a equipar. Entonces empieza la famosa carrera armamentística donde todos se empiezan a equipar porque se sentían inseguros y terminan en una situación donde están más inseguros. Y esto es lo que no hay que perder de vista. El tema no son las hipótesis de conflicto, el tema es qué políticas de seguridad interior o de defensa nacional, pero lo que hoy se llama la seguridad ampliada, qué políticas de seguridad ampliada hay en la nación, porque tanto la seguridad interior como la defensa nacional, en realidad lo que están buscando es el bienestar de la gente, del pueblo, que el pueblo esté seguro, que el pueblo no esté amenazado. En un caso podrá ser por una fuerza armada estatal extranjera, y en otro caso será por la banda de criminales de acá a la vuelta. Pero en definitiva, si uno tiene miedo de salir a la calle a engrosar el PBI nacional, que es lo que uno sale a hacer todos los días, a trabajar para engrosar el PBI nacional, para repartirlo, para hacernos más felices, esto quiere decir engrosar los medios para el logro de los fines nacionales, ni más ni menos. Yo digo, alguien tendría que estar pensando en eso, en qué nos pasa a la gente en términos de sensación de seguridad, que es un disparador de la política en términos de lo que hoy se llama seguridad ampliada, y con índices de eventos que podrían ser
para ser considerados por la defensa o para ser considerados por la seguridad interior, depende de lo que estipule cada una de las leyes, ¿no? En Argentina tenemos separada la ley de defensa de la seguridad, por suerte. Ese es el foco que la dirigencia debe pensar. En la seguridad, no en los conflictos. El conflicto es la otra parte. Hay algo que es previo, que es lo que yo necesito para estar tranquilo en la calle saliendo a trabajar. Ese debería ser el foco de la dirigencia. Y no ve que exista. No sé, tal vez sí, en muchas cosas debe haber, en otras no. Es un tema muy complejo, la seguridad y mismo la organización de la seguridad. Nosotros estamos en Buenos Aires, que es la nación y que está, en fin, no es una cosa ni tan complicada ni tan fácil de analizar. El fenómeno de la seguridad es muy complejo. Y después faltan indicadores, porque habría que ver índices de criminalidad, habría que ver actos considerados de agresión o de descontrol de cosas que pasan entre países, y habría que ver cuestiones de la sensación de inseguridad que muchos mencionan con mucha irresponsabilidad, ¿no? Muchos mencionan la sensación de inseguridad con sorna, con burla, de un lado y del otro, le digo, ¿eh? De un lado y del otro, tanto como dicen los derechos humanos. Bueno, hay que hablar con responsabilidad de los derechos humanos, que es una declaración que está escrita, que está publicada y que tiene unos ítems muy concretos. Yo creo que seguramente se deben estar haciendo muchas cosas y habrá otras cosas que no alcanzan, pero siempre pasa, ¿no? Que uno hace cosas y para el otro no alcanza. Las decisiones del gobierno son una frazada no muy larga, ¿no? Cuando uno se abrigó los pies, le quedó la cabeza con frío. Y si uno se tapa la cabeza, va a tener frío en los pies. Entonces, si uno tiene bien el empleo y si ve que otra gente que antes estaba en una condición indigente, ahora quedaron en un X situación, y bueno, alguna otra cosa va a fallar. No, lo digo desde el punto de vista, más allá de hipótesis o no hipótesis, una potencia extranjera. No, en términos de eso... yo veo que Inglaterra está fortaleciendo Malvinas de una forma tremenda, vamos directo al grano, ¿no? Está fortaleciendo Malvinas y pone aviones de tal calibre y bombarderos y tiene misiles. No la está poniendo ahí por el mero hecho de usar el lugar como un guardarropa, sino porque no es un almacén, sino que evidentemente hay un objeto que tiene de demostrar su potencial para decir acá puedo mandar yo o mando yo. Y de repente vemos en contraposición a Argentina, que es el único adversario ahí, o llamémoslo, el que es propietario de toda el área, y no lo individualiza como si fuera algo que puede poner en riesgo la seguridad nacional. Sí, posiblemente no ponga en riesgo la seguridad nacional, lo que sí puso en riesgo la integridad territorial, y no en riesgo, no la podemos disfrutar. Tenemos un pedazo de territorio nacional que no lo podemos usar porque a estos señores se les ocurrió que es de ellos. Pero esto es la estrategia. Hay un enfrentamiento de voluntades y alguien tiene que conducir el proceso. Yo creo que se podrían hacer muchas cosas de estrategia como para enfrentar la situación de Malvinas, todavía respetando lo dispuesto en la Directiva de Política de Defensa, que en la 1714, que dice que el conflicto de Malvinas no va a tener un abordaje militar. Ahora, que no tenga un abordaje militar no quiere decir que no tenga ningún abordaje. Esto me preocupa, porque como también me preocupó cuando fue el conflicto con la fragata Libertad y fueron a quejarse a las Naciones Unidas. No es un lugar para ir, en fin. Pero bueno, hay situaciones complejas, únicas, falta de expertos, falta de gente que sepa de derecho internacional, de derecho del mar,
consultores amigos que lean, no digas esto, Claro. en fin, hay muchas oportunidades de mejorar la comunicación social y de mejorar el proceso decisorio, ¿no? Con el tema de Malvinas, a mí el costo que está asumiendo Gran Bretaña con instalaciones militares es peor para ellos. No digo que sea mejor para nosotros, pero el mejor poder es el que no se usa, dicen, ¿no? El mejor medio es el que no se utiliza. Y ellos están gastando y gastando y gastando. ¿Para qué? No sé. Porque no hay una hipótesis de conflicto armado con Gran Bretaña por Malvinas como lo hubo en el 82. La desastrosa experiencia militar del año 82. Yo soy un patriota y me enorgullezco de los militares que estuvieron en Malvinas, de los que volvieron y de los que no volvieron, pero desde el punto de vista de la conducción fue lamentable. La decisión estratégica de enfrentar, ¿no? Porque uno no se va a meter contra la OTAN. Pero se podrían hacer cosas hoy, por lo menos pensar de hacer cosas en la estrategia nacional con respecto a Gran Bretaña. Pero lo que veo no sé si es una prioridad. No veo si esa herida en un interés vital, que es la integridad territorial, que no podemos disfrutar, no sé si nos duele mucho, o tanto como para disparar procesos decisorios interesantes. Yo soy así, me encanta pensar el tema Malvinas y me encantaría formar parte de un grupo de las decisiones estratégicas alrededor de la recuperación de las Islas Malvinas. Pero por algún motivo no es algo prioritario. No puedo decir que que no importe ni que a nadie les pase por el costado, porque no creo que haya nadie en ningún lado que sienta eso con la integridad territorial o con un interés vital de la nación. Pero que se podrían hacer mejores cosas, no tengo la menor duda. Se podrían hacer mejores cosas. Y que no son conflictos bélicos también. Se podrían hacer cosas muy interesantes en perspectiva internacional. Por lo menos intentar pensarlas. Después, porque ya es un proceso muy denso. Yo el diseño más o menos lo tengo. Eso sería una Es hipótesis. una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña, pero no solo con Gran Bretaña. No es fácil y no sé a qué podría llevar. Por eso, hace falta un grupo de mucha gente con conocimientos de una cantidad de cosas de las relaciones internacionales y un proceso decisorio muy lógico, muy refinado, como para empezar a pensar situaciones y decir, bueno, plantearle al Ejecutivo, decir, mira, creemos que esto es lo que podríamos hacer. A lo mejor eso que podemos hacer es nada. O a lo mejor es muchísimo y puede ser la recuperación de las Islas Malvinas por vía pacífica, que es lo que está establecido en el decreto 1714, que me parece bien, me parece muy bien, porque todo lo que sea evitar una guerra es mejor. A mí no me gusta que se mueran con nacionales, y tampoco me gusta que se mueran del ejército de enfrente. Ahora, obviamente, si se van a morir de ejército, más vale que sean los enemigos, ¿no? Sí, usted como estratega, Profesor de profesor de estrategia, yo no estrategia, soy estratega. profesor de estrategia, si tiene que recomendar algo, ¿cómo evaluaría la estrategia que puede o no haber hipótesis de conflicto? Cuando uno va a planificar o va a plantear una estrategia, debe tener Sí, hipótesis de conflicto. metodológicamente yo creo que debería plantearse Más hipótesis allá que de no las conflicto. ponga, ¿no? Más allá que no las use. No, es que tiene que usarlas, tienen que ser explícitas. Las hipótesis de conflicto tienen que ser explícitas y escritas para decir yo dije, no dije, me escuchaste mal, no, tienen que estar escritas, tienen que ser claras. Y una hipótesis de conflicto no es cualquier cosa. Hay que abordar una metodología para analizar una hipótesis de conflicto o para plantear una hipótesis de conflicto. Y esa metodología tiene que ser estricta, lo que no quiere decir que haya gente que pueda opinar distinto. Puede haber muchísima gente opinando distinto, y mejor todavía, porque va a enriquecer la situación.
Una metodología que excluye la hipótesis de conflicto excluye objetivos propios. Y como por ejemplo las metodologías de capacidades, las metodologías basadas en capacidades no orientadas a objetivos. Uno no requeriría un mal uso de los recursos nacionales si uno lo pone en, así, estrictamente hablando, en metodología pura, ¿no? Uno siempre tiene que aplicar las capacidades a objetivos y los objetivos a las finalidades propias. Cuando yo elimino esos posibles objetivos y solamente empiezo a desarrollar capacidades, me va a implicar un desarrollo al infinito de las capacidades, al infinito, porque no hay restricciones, que es lo que ponen los objetivos de la hipótesis del conflicto, precisamente. Entonces, si yo fuera un delirante, podría decir, bueno, con tanto satélite que se mandó y qué sé yo, es posible que en una galaxia no muy lejana haya gente molesta con todo esto que estamos haciendo y que nos invadan. Y posiblemente sea una invasión que entre por la Patagonia, de la galaxia, de otra galaxia. Entonces uno dice, bueno, mira, usted vaya a cualquier comandante serio y diga, mira, tenemos que preparar para defender a la Argentina de una invasión que va a venir de otra galaxia y que va a entrar por la Patagonia. A ver qué le responde, porque le va a decir cuántos son, quiénes vienen, con qué tienen, qué arma. ¿Eh? Todo eso forma parte de la hipótesis del conflicto. ¿Quién es el otro? ¿Y qué capacidades tiene el otro? Porque esto es lo que lleva al planeamiento propio. Y además a algo muy importante, que es el diseño de coaliciones. Cuando el otro es grandote, yo sé que me tengo que juntar con tantos, por lo menos, que equiparen la capacidad del otro. Si el otro es chiquito y yo soy un poco más grande, digo, yo solo puedo. Pero todo esto es parte del proceso decisorio estratégico, el diseño de coaliciones, de amigos y de los enemigos. Y esto se da a partir de hipótesis, no se da a partir de capacidades. Así que yo entiendo que alguien se perdió una muy buena parte de la conferencia de Praga cuando escuchó hablar de planificación por capacidades. Las planificaciones de las capacidades adhieren necesariamente a objetivos y esos objetivos surgen de una hipótesis de conflicto. Conflicto tomado a la Schelling, a la definición de Thomas Schelling. Un conflicto mixto de amigos y de enemigos y que tiene diversos niveles. Conflicto no es sinónimo de guerra. Bueno, doctor, profesor Maestral, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue muy clarificatoria. Por supuesto que no entiendo nada de estrategia, pero bueno, esto ha sido una fantástica clase. Usted es un estratega. Entonces. Ya soy un estratega. No, pero la verdad que ha sido muy, muy importante. Aparte, para destetar, ¿no es cierto?, la parte emocional de lo que es la estrategia en sí, que es donde salimos cometer los mayores errores, los que vemos de afuera, lo que es la estrategia, ¿no? Sin contemplar, digamos, algo mucho más fino, más frío, pero más puntual, más profesional. Obviamente tenemos la tendencia a volcar la emoción y eso nos lleva siempre a cometer los mayores errores. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con las reflexiones. Muchas gracias.